Estamos hablando de el menosprecio, el enojo y el juzgar a los demás como una grave injusticia. No es solo una injusticia, es una grave injusticia en el reino de Dios. Si yo me enojo, si yo menosprecio a alguien, si yo juzgo a alguien sin razón aparente, estoy cometiendo una grave injusticia en el reino de Dios. Y hoy vamos a ir abordando este tema de la reconciliación, que es el tema que cierra esto, porque si hemos ofendido a alguien, si hemos menospreciado a alguien, si hemos juzgado a alguien, esta palabra de hoy nos va a retar a que vayamos y solucionemos ese impasse, ese daño o ese pecado que se cometió contra alguien. Y vamos a ir abordando los versículos uno a uno. Vamos a empezar con el 23 y 24. Versículo 23 dice: así que si vas al altar a dar una ofrenda a Dios y te acuerdas de que hiciste algo malo contra alguien, deja ahí tu ofrenda y ve a hacer las paces con esa persona. Luego regresa para dar tu ofrenda a Dios. Y aquí muchos hermanos dirán: me salvé, porque en la iglesia Family Church no piden ofrenda. Entonces no tengo que llevar la ofrenda, y mientras llevo la ofrenda pues no tengo que pensar en si le hice mal a alguien o no. Bueno, y no estoy diciendo que pues no den ofrendas, hermanos. Necesitamos sus ofrendas para seguir ayudando a más personas, ¿no? Pero aquí la ofrenda no es tanto el aspecto económico, no es tanto que yo traigo 20,000, 10,000, no sé. Jesús aquí no se está refiriendo tanto a esto, porque en el contexto judío la ofrenda no era sinónimo de dinero. Es más, ellos no llevaban dinero al templo. ¿Recuerdan qué llevaban al templo? Animales, especies, primicias, lo primero que obtenían de sus cosechas. Y todo esto se lo llevaban a Dios porque era un sinónimo de adoración. Yo le presento esas ofrendas a Dios como adoración a Él. Ellos hacían eso de esa manera. En ningún lugar se hace referencia a que era un aporte monetario que se llevaba a la iglesia, sino que Jesús hablaba en un contexto en el que se entendía que llevar la ofrenda del animalito, las primicias, era una manera de adorar a Dios y mostrar y manifestar ese compromiso con Dios, ¿no? Entonces representaban también la dedicación a Dios, el culto a Dios, mostraban también una actitud de arrepentimiento, una actitud de gratitud y una actitud de comunión. Mientras escribía y tomaba notas para este estudio, pensaba en muchas iglesias en las que le dan más prioridad a venir bien con corbata o bien arreglado, o llegar muy temprano a ayunar y ponerse de rodillas. Todo eso es bueno, no digo que sea malo, pero aquí el Señor Jesús está, miren la prioridad que le está dando a las cosas. Dice el Señor Jesús: deja ahí tu ofrenda. La ofrenda está en un lugar más abajo que la comunión y mi relación con las demás personas. Entonces es más importante la reconciliación antes que la adoración. Tremendo esto. Uno pensaría: yo voy allá a la iglesia, alzo las manos, adoro a Dios, estoy allá muy consagrado, y salgo de la iglesia, compartí muy bien con mis hermanos, pero sigue habiendo algo pendiente con alguien a quien yo de pronto menosprecié, alguien con quien me enojé, alguien a quien le hice algo malo, o de pronto al revés, hay una persona que tiene algo hacia mí. Entonces, tristemente, nuestra adoración va a estar bien con Dios cuando nuestra relación con nuestro prójimo esté en unas buenas condiciones. Eso para que lo tengamos en cuenta. Entonces, este versículo 23 y el versículo 24, Jesús está haciendo como el énfasis en que es más importante la reconciliación que la adoración que podamos llevar a Dios. Entonces usted puede venir aquí muy temprano, mi hermano puede venir a organizar las sillas, pudo repartir los elementos de la Santa Cena, mejor dicho, alzar las manos al momento de adorar, pero no va a servir de mucho si no estamos a paces y a cuentas tranquilas, podríamos decir, con la persona con la que hemos tenido algún inconveniente. Versículo 23 y 24. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor Jesús? Pues que dejemos ahí nuestra ofrenda, aunque en el tiempo de hoy sería un poco difícil decir:
pero eso lo especificaba un poco William cuando en la última enseñanza. Hoy en día es difícil como que estemos adorando y paremos y nos acordemos. Y lo digo difícil más en el sentido de lo que decía William, de pronto puede causar risa. Y él ponía el ejemplo de Samuel que está tocando batería y se acordó de que tenía algún pleito o alguna situación con un amigo o algo y soltó la batería y salió corriendo a arreglar las cosas. Hoy en día nos causaría un poco de risa, como lo decía William. Pero al mismo tiempo también tenemos un beneficio y es que, bueno, podemos salir de acá, podemos parar nuestra actitud de querer adorar a Dios y decir, oiga, tengo que ir a reconciliarme con alguien. Entonces Jesús por eso nos dice, deja ahí tu ofrenda y ve a hacer las paces con esa persona. Y luego ahí sí, regresa para dar tu ofrenda a Dios. Voy a entrar al versículo 25 y voy a hacer un poquito más de énfasis en este versículo, porque hay 3 palabras claves ahí en el versículo 25. Quiero que por favor vayan conmigo al versículo 25. Y las 3 palabras claves que quiero que tengamos en cuenta en esta mañana del versículo 25, la primera de ellas es la palabra pronto. Dice ahí, reconcíliate, ¿cómo? Pronto, con tu adversario. Esa es la primera palabra clave y ya vamos a hablar sobre ella. La segunda palabra clave de la que vamos a hablar es la palabra acuerdo. Llega a un acuerdo con esa persona. Y la tercera palabra, que no está escrita ahí, pero está implícita, y es la que habla del punto de no retorno. Ya voy a explicar un poquito más a fondo de qué se trata eso del punto de no retorno. Versículo 25 dice, reconcíliate pronto. El Señor Jesús no está diciendo reconcíliate con tu adversario, no, está agregando un marcador de intensidad de esta palabra, y es la prontitud. Cuando hablamos de prontitud, ¿de qué nos acordamos o qué pensamos? Es algo que se tiene que hacer ¿cómo? Ya, de manera urgente, tiene que ser cuanto antes mejor. Y para reconciliarnos, esta es una de las primeras cosas que debemos tener en cuenta. No hay que dejar pasar el tiempo. Cuanto más se deja pasar el tiempo, la relación se va deteriorando más. Va creciendo quizás el rencor, quizás el deseo de venganza de la otra persona. Y no es bueno que pase esto en nuestra relación, y mucho menos si es nuestra relación con personas de la iglesia. ¿Listo? Y bueno, les quiero contar, esta semana me dieron ganas de comer aguacate. Porque, perdón, prendo la luz, que es que está un poquito oscuro acá. Listo. Esta semana me dieron ganas de comer aguacate porque pues quiero empezar, o estoy empezando a comer saludable. Y yo no sabía que pues el aguacate, el aceite que tiene aporta una cantidad de cosas. Entonces me fui a la tienda por mi aguacate. Compré como 4 aguacates porque hay que comer saludable. Y bueno, compré mi aguacate y lo puse ahí con la hamburguesa y las papas y la gaseosa que me iba a comer. Porque hay que comer saludable. Y me pasó algo curioso, hermanos. Yo no sé si yo ya me estoy enloqueciendo o qué pasa. Pero yo ya estaba lleno y dejé el aguacate para el final y lo abrí por la mitad. Entonces me lo empecé a comer, me comí la mitad. Y cuando me acabé de comer medio aguacate me di cuenta que estaba lleno. Y yo dije, uy, ¿qué hago con ese otro medio aguacate? Pues dejémoslo ahí, me lo como después, ¿no? Y listo, entonces lo dejé ahí, me puse a hacer otras cosas. A veces pasaba por donde estaba el aguacate y el aguacate que está así, la semilla en el centro, parece como el ojo mirándome así. Yo sentía como que el aguacate me decía, oiga, ¿para cuándo? Y fue, no, esto que les digo es verdad, y fue muy chistoso porque ustedes saben cómo es el aguacate, está la semilla, y a los lados de la semilla se empezó a manchar el aguacate, a un lado y a otro lado, se manchó de esa manera. Entonces yo ya pasaba ahí como que miraba de rojo el aguacate y como que ya yo veía era que me miraba mal porque estaba con las manchas así. Y yo decía, wow, tremendo, porque se empieza a dañar muy rápido. Y finalmente y efectivamente no me lo comí tan rápido. No tuve esa prontitud, no fui tan urgente en comerme el aguacate. Y el aguacate terminó dañándose. Así que solo pude rescatar una parte. Y algo similar sucede con las relaciones en las que no hay una reconciliación que se efectúa de manera pronta.
hay cosas, manchas que empiezan a crecer, el corazón de la persona se empieza a dañar de muchas maneras, no sabemos, y empieza a suceder esto, la relación se echa a perder. Y por eso es que el Señor Jesús habla de que se tiene que hacer con prontitud, en primer lugar. Versículo 25, acompáñenme ahí. Reconcíliate pronto con tu adversario. Llega a un acuerdo con él mientras van hacia el juzgado. Y aquí hablamos del acuerdo. Mientras la persona va desde el lugar del pleito o desde que se encontraron hasta el juzgado, pues por obvias razones hay un camino, ¿no? Mientras yo voy de aquí, si yo hablo con Esteban, por ejemplo, y le digo, Esteban, tenemos que ir a solucionar algo en la fiscalía, mientras arrancamos desde aquí de la iglesia hasta la fiscalía, hay un camino, hay aproximadamente 3-4 cuadras. Ese camino nos da tiempo para hablar, si yo tengo que arreglar algo con Esteban, pues ese camino, el Señor Jesús está diciendo eso acá. El camino es el tiempo, no lo dice literalmente. Pero veámoslo de esta manera, el camino es el tiempo antes de que lleguemos al punto de no retorno. ¿Cuál sería el punto de no retorno? Según este texto. Cuando lleguemos a donde el juez, una demanda. Entonces, el acuerdo se debe efectuar antes de que haya un punto de no retorno. Y llegar a un acuerdo es algo muy difícil, hermanos. Eso es algo súper complicado. En casos sobre todo donde hay que hacer algo de reconciliación. Y no es fácil porque, pues, a ver, hoy en día las personas evitan el conflicto. ¿No se han dado cuenta de eso? Hoy en día las personas prefieren las soluciones fáciles, prefieren evitar tener que hablar cara a cara con otra persona, encarar ciertas cosas, hablar algunas cosas que de pronto nos van a doler o le van a doler a la otra persona. Eso no es fácil, eso en lo absoluto no es fácil. Entonces, la sociedad hoy en día nos enseña a evitar el conflicto, a buscar soluciones fáciles, a buscar incluso el cero esfuerzo y a huir antes que solucionar algo. Por eso es que vemos tantos divorcios, vemos niños que el papá o la mamá o ambos, en el peor de los casos, los abandonan o a veces están presentes pero al mismo tiempo ausentes, porque es más fácil esforzarse un poquito en solucionar las cosas y los daños que se han hecho. Un acuerdo supone que pongamos las cartas sobre la mesa. Si yo tengo un inconveniente con un hermano, con un amigo, la intención de poner las cartas sobre la mesa es decir, oiga, mire, yo siento que de pronto yo lo ofendí con lo que dije ayer, por ejemplo, pero se lo dije por esto, ir poniendo las cartas sobre la mesa. Y a veces no es fácil poner las cartas sobre la mesa, porque a veces hay que dejar a un lado el orgullo. A veces tenemos que dejar a un lado esa famosa frase que dice, es que el que se equivocó fue él o ella, el que la embarró fue él o ella. Y esto no es, o sea, si fuera el Señor Jesús el que de pronto hubiera ofendido a alguien, aunque Él no lo hizo nunca, pero si hubiera sido el Señor Jesús, o si hubiera sido alguien el que hubiese ofendido al Señor Jesús, yo creo que el Señor Jesús hubiera tomado la iniciativa para ir a reconciliar la relación con la persona. Bueno, ahorita no me quiero adelantar un poquito con esto, pero recordemos por qué cayó la humanidad. La humanidad cae y el pecado entra a la humanidad por culpa de un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Adán. Y el Señor o Dios no se cruzó de brazos y dijo, no, es que fue Adán, que él mire a ver cómo reconcilia nuestra relación. Dios mismo, a pesar de que Dios no había hecho nada, a pesar de que Dios no había cometido ningún agravio contra la humanidad, buscó cómo resolver y reconciliar la relación entre Dios y la humanidad. Entonces, es necesario que hablemos, mis hermanos, porque las consecuencias de algo que hacemos mal, tarde o temprano nos van a llegar. Y si yo no tengo de pronto el carácter, la disposición, la intencionalidad de hablar con la persona y solucionar lo que sucedió, tarde o temprano esas consecuencias van a venir sobre mí. Y ese es el punto de no retorno del que ya vamos a hablar. Pero hay que dejar a un lado el orgullo, dejar a un lado la pena incluso, y tratar de reconciliarnos con la persona a quien hemos dañado o que nos ha dañado a nosotros.
Hay una frase, ayúdenme los que saben mucho de frases y dichos, dice, es mejor un buen arreglo que una... No, es mejor un mal arreglo Eso. que un buen pleito. Eso, es mejor un mal arreglo que un buen pleito, ¿no? Eso está en el libro de Primera de Fariseos 2:28, algo así, si lo quieren buscar. Es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Es mejor que, así usted no llegue a nada con esa persona, hermano, pero trate de hacer un primer intento de arreglar las cosas, de reconciliar. Y ya sobre el camino se va viendo cómo las cosas se van dando. Porque ahora sí quiero entrar al tema del punto de no retorno. Y según el versículo 25, el punto de no retorno es cuando ya estén en el juzgado. Cuando yo ya llego al juzgado es cuando las consecuencias de lo que yo hago empiezan a caer sobre mí. Y aquí no hay que, digamos que tomar la literalidad de comparecer ante un juez. Porque si yo, por ejemplo, menosprecio a Marcela, pues Marcela de pronto se va a ofender, se va a sentir, pero no va a tomar represalias como para llevarme hasta la fiscalía o hasta la estación de policía. Aquí, más que hablar del juzgado como tal, el Señor Jesús está hablando de que va a llegar un momento en el que se le va a pedir cuentas a usted, la misma vida, las mismas situaciones, las mismas circunstancias, o si lo quiere llamar karma, como lo quiera llamar. A veces se puede demorar, a veces puede ser más pronto de lo que esperamos. Claro, para los judíos el sistema judicial sí era un sistema muy complejo en el que si sucedía algo y yo tenía algún percance con algún hermano, me llevaban de una vez ante los jueces. Y ellos dictaminaban con otros testigos si merecía cárcel lo que yo iba a hacer o si no merecía cárcel, si merecía que yo le pagara alguna indemnización. Pero más allá de que se trate de un juez, yo pregunto esto, mis hermanos: ¿con cuántos años de cárcel o con cuánto dinero se paga pecar contra la imagen de Dios? No tiene precio. Y no piensen en pecar contra Dios que está allá arriba. No, es que si yo ofendo a José, José fue creado a imagen de Dios y él es portador de la imagen de Dios. Y si yo lo menosprecio, si yo lo juzgo, si yo digo algo en contra de él, estoy atentando contra la misma imagen de Dios. ¿Cuánto precio tiene pagar por pecar contra la imagen de Dios? Somos portadores de su imagen. Eso es algo que no tiene precio. Y por eso es que en el versículo 26 dice, bueno, en el versículo 25 al final, miren cómo van escalando las cosas. Primero uno llega al juzgado, o se llevaba al juzgado a la persona. En segundo lugar, ya se le entrega al juez. El juez decide y dictamina qué es lo que se va a hacer con esa persona. Y en tercer lugar, el juez lo entrega al guardia, o creo que en la Reina Valera dice alguacil, y de ahí lo lleva a la cárcel. Para que te meta a la cárcel, dice el versículo 25 al final. Y este versículo 26 me llamó muchísimo la atención. Dice, te digo la verdad, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo o hasta el último cuadrante, en el término de ellos. La moneda que se utilizaba en esa época, pues la denominación más pequeña era un cuadrante, que es decir hoy en día un centavo, o en términos de nuestra moneda hoy en día son 50 pesos. Es una monedita chiquitica y uno dice, pero una moneda, o sea, le debo 1.050.000 pesos a alguien y me va a cobrar 1 millón y la moneda de 50 también. Pero es que el Señor Jesús lo dice de manera intencional, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo, porque hasta el más mínimo detalle es relevante en nuestra relación con los demás. Hasta el más mínimo rastro de enojo, de menosprecio, de juzgar a la otra persona, Dios lo tiene en cuenta. Hoy el salmo que leía Laurita hablaba de que se aprovechan a veces de las personas débiles, de los oprimidos, pero Dios está viendo todo eso. Dios está viendo el momento en que te tratan mal, pero también el momento en que tratas mal a otra persona, el momento en el que de pronto le contestaste mal al conductor porque te cobró, te parece muy cara
de aquí de La Calera a Bogotá en 5.500. A mí me pasa eso mucho. Yo normalmente de Bogotá subo hasta San Luis y de San Luis tomo ya el bus aquí hasta La Calera porque me ahorro un poquito de dinero ahí. Y desde San Luis hasta La Calera me cobran 4.500 y a mí a veces me ofende eso. Ya me ha ido pasando. Pero, y muchas veces y he tenido que pedirle perdón a Dios porque en mi mente yo he maquinado una manera como un poco agresiva de decirle, oiga, pero es que ustedes, ¿por qué cobran tanto? ¿Qué les pasa? Cosas así. Y dentro de mi corazón hay enojo contra esas personas. Y uno dice, pero incluso fue solo en la mente y ya, ¿qué daño le causó al conductor? Pero es que es algo mínimo, algo muy pequeño, incluso eso Dios lo tiene en cuenta. Y si nosotros no reconciliamos las cosas con nuestro prójimo, ¿qué va a pasar? Las consecuencias van a venir sobre nosotros. Entonces hasta el último centavo es importante. Vamos ahora a la parte práctica un poco, para ir concluyendo. Y quiero hacerles unas preguntas, a mí me gusta mucho hacerles preguntas. Y es, ¿a quién le corresponde tomar la iniciativa en una reconciliación? Esta mañana vino el doctor Fabio, que él nos atiende a Mayra y a mí allí en Bogotá. Y yo tengo un asunto, tengo una pelea casada con ese señor en el buen sentido. Porque bueno, aquí todos saben, yo me voy a casar este año. Y yo le dije, doctor, a mí me gustaría quitarme los brackets para que en las fotos yo salga bien, chévere. Y me dijo, no, ¿cómo se le ocurre? Oiga, hermano, eso ni lo piense porque se daña el tratamiento que le hemos hecho. Pero no quiero irme a lo de los brackets ni a lo del tratamiento, a lo que voy es a lo del matrimonio. Algo a lo que yo le estoy, una de las cosas a las que de pronto le tengo temor en el matrimonio, y los que saben acá, bueno, me sabrán mucho más, es algo que una vez un predicador llamado Paul Washer dijo, mire, voy a parafrasear porque no recuerdo, hace mucho lo escuché, y él decía muchas veces, a los hombres les estaba hablando, a los esposos, muchas veces su esposa va a ser la que va a cometer un error contra usted o va a hacer algo que lo va a afectar a usted, eso va a pasar muchas veces, y en todas esas veces usted mismo es el que tiene que tomar la iniciativa e ir y arreglar las cosas, porque eso mismo hizo Jesús con su iglesia. La iglesia y la humanidad, más bien podemos hablar, pecó, ofendió a Dios, desobedeció y como lo dije ahorita, Dios fue el que tomó la iniciativa. Dios no esperó que la humanidad mirara cómo reconciliar las cosas. Entonces vuelvo y repito la pregunta, ¿a quién le corresponde tomar la iniciativa en una reconciliación? A mí, a Jorge, a Marcela, a Amparo, a todos, a cada uno de nosotros nos corresponde tomar la iniciativa para ir y reconciliar las cosas. Porque el Señor Jesús aquí no está diciendo, espera que tu adversario venga y se reconcilie contigo y ahí sí dejas la ofrenda, y ahí sí entregas la ofrenda. El Señor Jesús en ningún momento está diciendo eso. El Señor Jesús habla de que la iniciativa debe partir de cada uno de nosotros. Entonces, ¿a quién le corresponde? A cada uno de nosotros. A mí me da miedo eso, hermanos, cuando... Disculpa, Daniel. Dale. Cuando, o sea, yo no he entendido eso hasta ahorita. Espíritu Santo. O sea, si yo tengo un problema contigo y voy a presentar una ofrenda y como usted dejo la ofrenda hasta que usted venga acá, pues yo pasarán muchos años y no presentaré ofrenda. Sí. O sea, si uno ama al Señor y quiere estar bien con Él, tiene que ir pronto porque, como le digo, el otro, y de pronto si el otro no sabe que hizo algo mal, Es verdad. entonces ahí va a pasar todo el tiempo. Exactamente, el que se sintió más ofendido y el que tiene el sentimiento, porque puede que tú sí sientas eso, pero la otra persona no, entonces el que te está afectando eres tú, por más de que el otro te ofendió. Sí, puede que uno haya ofendido y no sabe. Si la otra persona... La persona no sabe, pues, o sea, uno no sabe que la otra persona se ofendió. Uh-huh. Sí, hay muchas cosas, pero... A mí me pasó una cosa curiosa, qué pena. Hace años tenía un hermano buen cristiano, amigo, y un día pasé por el frente de él y pues, no sé si lo salía, me dijo, y usted pasó por el lado mío y no me dijo nada y soltó la risa. Y yo, Okay. como unos, ¿qué le dijeron? Unos 8 o 10 años después me dice que tenía problemas conmigo, yo nunca me di por entendido. Entonces, es cuando uno dice, o sea, para esperar
cuando dices deja tu ofrenda ahí y ahí sí reconcíliate y ven y presenta tu ofrenda, es posible que si yo no me reconcilio y presento la ofrenda, pues Dios no me la va a recibir. Y a veces va a pasar, es que esto es difícil ponerlo en práctica, porque a mí me ha costado hacer este estudio, a mí me ha redarguido tanto y me ha hablado tanto, porque puede suceder que incluso en ocasiones yo llegue a donde un hermano y le diga, oiga, yo siento que lo ofendí o hice algo contra usted, y la otra persona estaba súper, como decimos aquí en Colombia, estaba sana, inocente de lo que de pronto sí había en mi corazón. Entonces por eso es que el Señor Jesús habla en términos de que es cada uno de nosotros que debe tomar la iniciativa para ir y arreglar las cosas. Y a mí me está cuestionando tanto este tema, lo que han venido hablando William, José, mi papá, Robinson, porque he estado empezando como a escarbar en el cuarto de San Alejo de mi corazón y mirando de pronto a qué personas he ofendido, no ahorita en el tiempo reciente, y porque uno lo tiene más fresco, pero en tiempos, años atrás, a quién de pronto he hecho sentir mal o con quién siento que debo reconciliarme. Y me doy cuenta que sí hay personas. Y Dios sigue colocando ese sentir dentro de mí de decir, oiga, pero hay que hacer algo. Porque claro, yo vengo acá y canto con el bajo y ustedes ven que dirijo, pero hay una parte de mí que me dice, hay que reconciliar una parte. No es fácil, esto no es absolutamente fácil porque merece un esfuerzo, merece a veces despojarse de cosas, desnudarse ante otra persona y decirle, mira, yo estoy mal contigo por esto, por esto, por esto. Así que podemos, como dije ahorita comenzando, podemos presentarnos delante de Dios con el mejor traje, arreglado de la mejor manera, con un buen perfume, mejor dicho, la persona más consagrada, pero de nada nos sirve si tenemos un conflicto pues por resolver y algo por reconciliar. Y por último, nuevamente pregunto, o preguntémonos todos ahí internamente, ¿a quién hemos menospreciado, juzgado, o a quién hemos hecho daño con nuestro enojo? Y no sé por qué tendemos, uno de adulto tiende a ver a veces a la par con otros adultos. De pronto también hemos hecho algo malo con nuestros hijos, con niños, con sobrinos, o con personas ya mayores que uno dice, pero esa persona ¿qué? ¿A quién? O sea, reflexionemos hacia adentro, pensemos si tengo algo pendiente con alguien. O pensemos también si alguien tiene algo pendiente conmigo. A pesar de que yo no haya hecho nada, tengo que tratar de arreglar las cosas. ¿Con quién debo reconciliarlo? Y preguntémonos qué tanto me cuesta hacerlo. Yo creo que esto ya es más como una tarea. Piensen si les cuesta hacerlo, ¿por qué les cuesta hacerlo? ¿Es orgullo? ¿Es vergüenza? ¿Es miedo de que de pronto la otra persona reaccione mal? Pensemos en todo esto y pues pidámosle a Dios. Porque ese video tan bonito que veíamos allá de las cajas todas niveladas, justicia, equidad, una sociedad bien bonita, no se construye si no tomamos la iniciativa para hacer este tipo de cosas. Es importante que nosotros hagamos nuestro papel, y nuestro papel es ser luz, mostrar la imagen de Dios. Y si mostramos la imagen de Dios a alguien, le estoy mostrando que también Dios tomó la iniciativa para venir a rescatarnos a nosotros.